tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar reunidos con los hermanos cantando, teniendo esta comunión tan necesaria, ¿cierto? Y también abriendo su palabra, que es la que nos alimenta y en lo particular los días domingos en la tarde, la que nos notifica de los eventos del futuro. ¿Ya? Queremos fomentar esa enseñanza, ¿no es cierto?, y esa perspectiva de la importancia de la profecía bíblica en medio de la iglesia. No puede faltar la profecía bíblica, porque gracias a la profecía bíblica podemos nosotros no solamente conocer el pasado, cuando vemos el pueblo de Israel, toda la enseñanza que conlleva los logros y también los grandes fracasos de Israel, también nos ayuda a discernir lo presente. Eso es muy importante. Una iglesia que no tiene profecía bíblica no logra discernir lo que está pasando en el presente. Y también conocer anticipadamente lo que viene. Eso es tremendamente maravilloso. Por lo tanto, la profecía bíblica es la brújula, es la carta de navegación de cualquier iglesia local. Por lo tanto, tenemos que invertir tiempo en la profecía bíblica y destinar estudio, ¿no es cierto?, enfocarnos en ella y que el Señor despierte el interés por la profecía bíblica. La otra vez me acordaba de un pasaje que está en el libro de Crónicas, donde en medio del ejército de David habían algunos entendidos, dice, entendidos en los tiempos, para poder comprender qué debía hacer el pueblo de Israel. Es increíble hoy día lo que está pasando en medio de la llamada cristiandad. No se discierne, no se entiende el tiempo, ¿ya? Por ahí escuchaba nuevamente los sones, y que parece ya reiterativo, casi majadero. Ahora sí que viene el avivamiento, ¿ya? Es increíble. Esperando algo que nunca va a llegar porque no existe tal avivamiento, no existe tal impacto a las naciones de la iglesia. Lo único que vemos en la Escritura, y esto también quiero hacerlo como preliminar, es el avivamiento de un pueblo, ¿cierto?, que se llama Israel. ¿Ya? Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero hay un pasaje más preciso para el concepto de avivamiento, porque avivamiento es algo que está muerto y que vive. La iglesia de Cristo nunca ha estado muerta. Y tiene que ver con Ezequiel, el valle de los huesos secos. No sé si ustedes alguna vez lo han leído. Tiene que ver con la restauración de este pueblo, queramos o no, nos guste o no nos guste. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ustedes saben que con todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, en todo este conflicto con los palestinos, que es un conflicto además que lleva muchos siglos, el antijudaísmo se está exacerbando. La otra vez nos acordamos, yo antiguamente digo, no sé, sus 30 años atrás, acostumbraba en el auto siempre portar una banderita de Israel. Hoy día es un riesgo, ¿eh? Usted pone una banderita por ahí, capaz que, ¿no es cierto?, le quiebren el vidrio, qué sé yo. Hay una odiosidad que se está levantando contra Israel, y esto va más allá de las cosas geopolíticas, Netanyahu y compañía. Ya no nos metamos en ese tema, no tiene nada que ver con la Biblia eso. Pero hay una cosa contundente en la Biblia. Dios va a restaurar este pueblo, un remanente de la nación de Israel, y esto va a comenzar a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. No hay cómo entender la Biblia en esas promesas de restauración de Israel, sino entenderlas de manera literal. Hoy día se está, acuérdense ustedes, atacando esa doctrina. Por eso que la iglesia se cree muchas veces, ¿no es cierto?, estas instituciones grandes, ¿no es cierto?, multitudinarias, se creen la protagonista de la escena, ¿ya? Porque interpretan de que es la Israel espiritual. Todas las promesas de restauración, de prosperidad de todo tipo, han sido transferidas, dicen ellos, a lo que se conoce hoy día como la iglesia. Eso no es la verdad. Eso siempre tenemos que entenderlo. Hay un pacto sempiterno. ¿Se acuerda que lo leíamos? Un pacto sempiterno que Dios, significa para siempre, ¿no?, y que Dios ha establecido de manera incondicional con Israel. Así que no tenemos que nublarnos ni perdernos un segundo con lo que hoy día circula por las redes sociales de que Israel fue desechado y de que la iglesia es la Israel espiritual. Eso no está en la Biblia, está en las mentes de muchos enseñadores, pero debemos entender que
y esto quiero ser bien enfático, no irónico, pero le guste o no le guste a cualquiera, no digo de acá, en general, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Lo dijo el Señor, no lo digo yo. Y yo le pregunto a todos los creyentes que niegan esto, les digo, bueno, ¿dónde va a volver el Señor? ¿Va a volver a Washington? ¿Va a volver a Santiago de Chile? ¿O qué sé yo? No, Él vuelve al Monte del Olivar. Es su pueblo, es su tierra. Por lo tanto, hermano, no demos coces contra el aguijón, como el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Iba con la porfía de perseguir la iglesia hasta que el Señor lo convirtió. Pero no quiero avanzar, hermanos, sin antes comunicar algo también respecto a lo que la semana pasada mencionábamos de estas profecías que salen al margen de la palabra de Dios. ¿Cuántos escuchamos por ahí, ya hace varias semanas, de que el Señor venía el 23 y el 24 de septiembre de 2025, ¿ya? En la fiesta de las trompetas, una fiesta judía, aseverando de que ya el tiempo se cumplió, con calculadora en mano, no da para más, esto se terminó. De manera que muchos estuvieron esperando el arrebatamiento de la iglesia. Nunca debemos olvidar algo, hermanos, nunca debemos olvidar algo. La iglesia como tal no está profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted? Ningún profeta vio, en sentido simbólico lo digo, este valle en donde se desarrolla la iglesia. Es como que los profetas del Antiguo Testamento veían las cúspides de los cerros, ¿cierto? Y veían en una sola panorámica una sola venida del Mesías. Por eso con justa razón los discípulos le decían, después que el Señor resucitó, ¿restaurarás ahora el reino de los cielos? Es una pregunta lógica y es una pregunta puramente judía, porque ellos esperan la restauración del reino. Ningún profeta vio una venida intermedia donde el Mesías venía a morir, a pesar de que se anunciaba, por ejemplo, Isaías 53, pero nadie vio la iglesia como tal, un pueblo que se transformaría y que lo es hasta la actualidad, el cuerpo ni más ni menos que del Mesías, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en vano sacamos cuenta, la iglesia no está enmarcada en un tiempo cronológico, no sé si me explico. Por ahí escuchaba que sacaban cuentas de Génesis capítulo 6, algunos profetas, y todas han fallado. ¿Qué gran lección nos queda ahora? Y quizás no va a ser la última vez que el fanatismo nos va a llevar a pensar que el Señor nos ha dado directrices para estar sacando cuenta. Puede ser que el próximo año estemos en las mismas. Pero puede que esta sea la última reunión, mis hermanos. Miren, yo quiero resaltar y no quiero avanzar sin subrayar algo. Los creyentes del primer siglo, estamos hablando los primeros al menos 3 siglos, no más que eso, vivían a la luz, o mejor dicho, al amparo y a la sombra del inminente arrebatamiento de la iglesia. Yo lo citaba en la mañana, el apóstol Pablo lo dice, usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, cuando dice que el apóstol Pablo hablando, los que habremos quedado, ¿ya? Ahí está hablando de un remanente, de un residuo, los que quedemos hasta ese evento escatológico tremendo que estamos esperando, algunos ya llevamos décadas esperándolo y a lo mejor vamos a morir esperándolo, ¿sí? Pablo dice, los que habremos quedado, los que no veremos muerte, en otras palabras, seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con los que murieron en Cristo, con ellos, con los que murieron en Cristo. De manera que ellos vivían no sacando cuentas, sino que esperando a su Señor. Bien sabemos que Pablo murió, Pablo ahora está en la presencia del Señor, su cuerpo se fue al sepulcro, pero un día será levantado como todos los muertos en Cristo, y quizás nosotros, si morimos, también vamos a ser levantados con cuerpos de gloria. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Ha habido mucho desprestigio, mis amados hermanos, mucho desprestigio con la profecía bíblica. Nos acordábamos de los adventistas del séptimo día, que también daban fecha, nunca ocurrió nada. Los testigos de Jehová, 1 o 2 o 3 veces anunciaron una fecha, y casi irrisorio. Dice que algunos, como el juez Rutherford, que fue el sucesor de Charles Russell, ¿no es cierto?, el que fundó la secta de los testigos de Jehová, tuvo que cambiarse de casa porque lo querían linchar. Porque él dijo, Dios me ha mostrado claramente que el Señor viene en tal día, viene el Armagedón, porque ellos creen en el Armagedón, no creen en el arrebatamiento. Tampoco ocurre. Por lo tanto, hermanos,
Lo que nos queda, ¿qué es? Esperar al Señor, seguir esperándolo, porque Él prometió que volvería y volverá. Como dice, a mí me gusta un pasaje de Hebreos que dice, porque ahora un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que a seguir esperándolo, guardemos las calculadoras ahí en el cajón y no saquemos más cuenta de estos falsos profetas. Es duro decirlo, pero hay que decirlo. Y lo dije. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, hermanos, por favor. Qué bueno es también gozarnos, ¿cierto?, en su presencia. Y cuánto más cuando hablamos de las cosas venideras, de la verdadera esperanza, hermano. Yo sé que a lo mejor tú y yo quisiéramos un avivamiento, ¿cierto? Imagínense un Chile para Cristo, todos convertidos. Los delincuentes dejando sus cuchillas ahí y todos alabando al Señor. No, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. ¿Cierto, Camilita? Con cariño lo digo porque estamos todos expuestos a esto, ¿no? Pero nos gozamos en que un día, hermanos, estaremos donde no hay ladrones que minan y hurtan. Mientras estemos acá, ¿cierto?, tendremos que poner rejas. No sé, pues hoy día en la era de las cámaras está todo vigilado. Uno a donde anda va al refrigerador y lo están vigilando qué es lo que saco dentro. No, nunca tanto, pero me tienen vigilar las Coca Cero ahí. Claro. Pero estamos en tiempo de vigilancia. Pero un día llegaremos en que eso ya será pasado. Imagínense una paz completa, verdadera, eficaz, no presumida, no de retórica política, sino que verdadera. ¡Qué maravilla! Nos acordamos. Disculpe que invierta tiempo, pero esto nos da gozo. Isaías 11, cuando habla de que el niño jugará con el áspid, con la serpiente, que el león comerá pasto con el cordero y en fin, con el buey. Algo impensado para nosotros. Es la nueva creación con el Mesías, ni más ni menos, con el Mesías gobernando. Esas son esperanzas no utópicas, hermano. No son las promesas de los hombres, son las promesas de Dios. Y las creemos literalmente. Nos digan loco, nos digan poco refinado en la teología, vaya, que ellos después tengan que dar cuenta del Señor, pero lo que está escrito hay que creerlo literalmente. Estamos estudiando Mateo 24, pero tuvimos que abrir ahí un paréntesis enorme porque dentro de Mateo 24, que es otra de las doctrinas que tenemos que manejar, al menos medianamente, habla de lo que va a ocurrir con Israel. Mateo 24 es un panorama no muy promisorio, realmente lóbrego, porque así es la profecía bíblica para Israel. Habla de lo que va a vivir Israel en el tiempo de la gran tribulación. Esto fue dicho, profetizado muchos años antes. Me acuerdo siempre de Jeremías 37, ¿no?, que dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, Israel, aún en ese sufrimiento, gozará de una redención que el Señor le ha prometido. Por lo tanto, hemos llegado a esa parte de la gran tribulación, un tiempo que no tiene ninguna comparación. Todos los tiempos más oscuros de la humanidad no se comparan con el tiempo que viene en el futuro. Alguno dirá, ¿para qué estudiamos esto si la iglesia, o podría decir, si usted mismo dice que la iglesia será arrebatada antes de eso? Y es verdad, vamos a ser arrebatados antes de eso. Pero estudiar esto realmente es un motivo de alabanza. Primero porque el Señor nos ha librado no solamente de las llamas del infierno, sino que de lo inminente, del juicio que va a caer al mundo. Y segundo, hermanos, que lo leímos en su oportunidad, no sé si se acuerda que lo comentamos, en medio de los juicios aparece la alabanza en el cielo, y ahí estaremos nosotros también alabando al Señor porque su justicia ha llegado, porque su justo juicio ha llegado. ¿Cuánto anhelamos que se haga justicia, pero justicia verdadera? Yo creo que todos nosotros. Y eso va a ocurrir. Por lo tanto, el juicio de Dios, que suene contradictorio, trae consigo una palabra de alabanza, una palabra de loor al Dios Todopoderoso que no va a dejar impune el pecado. Y gloria a Dios porque nosotros hemos sido justificados en Cristo, porque si no fuera así, bien merecido tenemos ese escenario lóbrego que viene muy pronto al planeta, hermanos. Por lo tanto, el Apocalipsis es la noticia que se va a dar en el futuro, es la historia que se va a cumplir en el futuro, y nosotros estaremos mucho mejor con nuestro Salvador.
Vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 16 para terminar este punto, donde dice en el versículo 13 y 14, que nos quedamos la semana pasada, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. De cada uno de estos personajes, ¿cierto?, que conforman lo que hemos llamado ilustrativamente la Trinidad satánica, porque así como el anticristo va a imitar todo lo que hizo el Señor, inclusive cuando Él murió y resucitó, la bestia va a ser herida de muerte, pero va a revivir. Eso va a ocurrir. Pero también imita el misterio de Dios, porque para nosotros el misterio de Dios es algo inconmensurable, pero la Biblia lo enseña, es que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Satanás manifiesta también esta Trinidad. Habla del dragón, que es Satanás mismo, ¿cierto?, que es el diablo mismo. Habla de la bestia, que es el anticristo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. El inicuo, muy bien. Y habla en tercer lugar del falso profeta, ¿ya?, que es el que, lo digo en términos simples, que promociona, ¿cierto?, el que va adelantito anunciando las virtudes de la bestia. Ese es un trío, ¿eh? La Trinidad diabólica. Y desde la boca de cada uno de estos personajes sale un espíritu inmundo a manera de ranas. Las ranas ya lo hablamos en el libro de Éxodo, cuando viene la plaga de las ranas, una plaga, de un juicio de Dios, ¿no es cierto?, ilustrado en un animal tan, no sé, con todos los que quieren a los animalitos, pero una rana es bien, imagínense, usted abre el refrigerador o abre una cama y salen las ranas, una cosa pero realmente repugnante. Muy bien. Versículo 14, pues, dice el versículo 14, son espíritus de demonios, aquí lo dice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Qué es lo que descubríamos del Dios Todopoderoso? Muy bien. ¿Qué descubríamos la semana pasada, hermano? Descubríamos que estos espíritus inmundos no pueden hacer nada sin el consentimiento del Dios soberano. Pero es increíble, hermano, que ahora mismo se mueven espíritus inmundos. Y no creemos que en este lugar, no porque nosotros seamos algo especial, sino porque está el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ningún espíritu inmundo puede entrar acá. Por eso que a mí me sorprende mucho esos lugares donde están todos sacándose demonios. A mí me lo decía un hermano que ya no está con nosotros, el hermano Nelson, que pasaba todos los veces antes de venirse para acá, pasaba por una iglesia en donde todos se sacaban demonios, y el hermano era bien directo y le decía al ujier, al ujier se le llamaba a los diáconos que estaban en la puerta, y le decía, ¿por qué se están sacando todos demonios? ¿Acaso no está el Espíritu de Dios aquí adentro? Y no le decían nada, y seguía su rumbo solo por gracia de Puente Alto, pues. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que es una contradicción vital. Donde está el Espíritu de Dios no hay espíritu inmundo que se pueda mover. Uno dice, o se puede preguntar, ¿el creyente puede ser poseído por un espíritu inmundo, por un espíritu diabólico? Absolutamente no, por una razón contundente. El creyente es morada, es templo del Espíritu Santo. La habitación está ocupada, ni más ni menos que con el Espíritu Santo. Pero estos espíritus se mueven, hermano, pero no pueden hacerlo sin el consentimiento de Dios. Y leíamos, no sé si usted se acuerda, Primero de Reyes 22, solamente lo quiero leer para que retomemos todo esto y culminar con eso espero, con la séptima copa, ¿no? Por ejemplo, en Primero de Reyes, libro Primero de Reyes, capítulo número 22, versículo 20, voy a sintetizar toda esta historia larga, no sé cuánto la leyeron a partir de lo que estudiamos la semana pasada. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, al siniestro rey Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Nota el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, verso 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así.
Verso 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado, esa palabra también es muy importante, ha decretado porque es el único que tiene la capacidad y la facultad de decretar, ha decretado el mal acerca de ti. Eso lo dijo el profeta Micaías al rey Acab. Sorprendente, ¿no? Yo la vez que lo leo no deja de sorprenderme. Es decir, Dios permite una operación de error, el movimiento de espíritus inmundos como hoy día mismo se está moviendo en la faz de la tierra. Y esto evidentemente, mis hermanos, lo conectamos con algo neotestamentario, como la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Usted mismo lo leyó, ¿se acuerda? Por capítulo 2, muy bien, cuando dice, versículo 7 en adelante, porque ya, dice Pablo, está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Segunda Tesalonicenses 2, 7. Hasta que él, un pronombre personal, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién será esa persona que detiene, que frena, cual dique de contención el avance de la iniquidad? El Espíritu Santo. No puede ser otro. Lo único que tiene capacidad de frenar el mal no es la iglesia, es el Espíritu Santo. Nunca olvidemos, hermanos, que los creyentes no tenemos poder ante Satanás. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir, eso lo dice la epístola de Judas, se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. No obstante, paréntesis, ¿cuánto hoy día escuchamos que reprenden a Satanás, que lo atan, que lo echan fuera? Es un show, es un show. Por eso, no obstante, a todo esto que es como una maquinaria pesada, religiosa, que uno dice, pero si han crecido tanto, uno se acuerda de las palabras del Señor. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les declarará, no sé quiénes son, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que de pasadita también aclaramos eso. Versículo 8. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la segunda venida de Cristo. No es el arrebatamiento de la iglesia. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, noten lo que dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y este versículo 11 es tremendo. Por esto Dios les envía un poder engañoso, lo mismo que pasaba en el tiempo de los reyes, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A muchos hermanos que pasaron por esa asamblea donde el pastor soplaba, ¿se acuerdan que soplaba? Y se caían hacia atrás. Yo le he preguntado, ¿se caían de verdad o algo, una fuerza externa los impulsaba? Algunos dicen que se tiraban para no sentirse menos que los que caían. Pero yo he escuchado testimonios de personas que dicen que algo se movía ahí. Bueno, puede ser emoción, pero también pueden ser espíritus inmundos. Pero jamás, jamás el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo obra en una persona, no cae de espalda al loro. Perdonen la expresión ordinaria. Sino que cae de rodillas, se inclina ante el Señor. Fíjese que cuando al Señor lo fueron a arrestar en el huerto de Getsemaní, cuando preguntaron ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. El poder de esa expresión yo soy, a todos los inconversos los tiró hacia atrás y cayeron de espaldas hacia atrás. Por lo tanto, los espíritus inmundos se mueven, y es interesante como dice el versículo primero, el versículo 9 dice, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos. O sea, ¿cuántos se recuerdan las plagas de Egipto? ¿Qué hacían los magos de Egipto? Replicaban, ¿cierto?, de manera diabólica los prodigios que hacía Moisés, ¿ya? Por lo tanto, no debemos nosotros sorprendernos de que haya milagros. Alguno podrá decir, pero sabe que yo fui a una iglesia donde realmente, no sé, una persona recibió esto y aquello. Si no hay doctrina, si no está la doctrina verdadera, si no está Cristo ahí certificando esa doctrina, ese puede ser un prodigio y milagro
mentiroso, satánico. No debemos guiarnos por las expresiones de milagros o de portentos. Esa no es garantía de que una iglesia sea del Señor. Ahora todos sabemos que eso se ha transformado en un show, en un espectáculo, y todo apuntando evidentemente a sacar el dinero de la gente. Yo quería que ahondáramos un poquito en esto de 2 Tesalonicenses para después irnos a Juan y poder avanzar. Cuando dice en el versículo 11, 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Esto originalmente es una operación de error en el original. Es decir, quien induce, ¿cierto?, al error son los espíritus que se mueven por autorización del Señor. El soberano siempre tiene el control. Aún de estos espíritus inmundos, ninguno se puede mover si Él no autoriza. ¿Se acuerda cuando lo leímos, creo, o nos acordamos cuando el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte? Es decir, Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Ningún espíritu puede hacer nada. Y en este tiempo, cuanto más en el tiempo ya de la gran tribulación, se desatan estos espíritus inmundos, como lo leíamos en esa trinidad satánica, a manera de ranas, que proviene de la boca, del dragón, de la bestia y del falso profeta, para engañar a las naciones, que están prestas a ser engañadas. Miren, hermano, es muy importante esto porque cuando un creyente no se satisface en la doctrina y quiere misticismo, va a obtener misticismo. Cuando digo misticismo, entrar en el mundo de los demonios. Hay una advertencia muy solemne que aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis cuando le habla a las iglesias de Asia Menor, ¿se acuerda? Las 7 iglesias de Asia Menor, y habla de algunos que incursionaron, por decir así, se adentraron en las profundidades de Satanás. Eso es muy peligroso. Entonces, cuando vemos cosas extáticas, peligrosas de misticismo, realmente son personas que no les ha sido suficiente la palabra del Señor como único testimonio para nuestra norma de conducta y de fe, y han incursionado, han abierto la puerta de par en par al misticismo, al misterio, a lo esotérico, a las profundidades de Satanás. Y ahí están los demonios, pero prestos para entrar. Por lo tanto, aquí entramos en un tema muy importante, como lo dice Juan. Primera de Juan, por favor, mis hermanos, a ver si me acompañan a Primera de Juan capítulo 4 para seguir con esto. Nunca olviden que la palabra espíritu denota la idea de aire, ¿cierto? Neuma en el original, es decir, soplo. Nos estuvimos acordando de cómo la Biblia fue inspirada, ¿se acuerda? Pablo le dice a Timoteo, por toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada. Ahí usa la palabra soplo, ¿ya? Soplo, teoneutos, soplo de Dios, ¿ya? Es decir, Dios sopla e inspira al escritor sagrado, por eso que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero los espíritus inmundos son soplos, no del Señor, no de Dios, sino que del anticristo, del dragón y posteriormente en el futuro del falso profeta. En otras palabras, cada personaje, cuanto más en el consorcio de iglesia, habla inspirado por un espíritu. Antes de pasar a Juan, no vuelva allá, pero me acordé de un pasaje, Primera de Juan, estamos 4, ¿cierto? Hay un pasaje que está precisamente, en la segunda epístola a los tesalonicenses, cuando les dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, el día del juicio, está cerca. Ahí aparece la palabra espíritu, estas inspiraciones diabólicas que se mueven, ¿no es cierto?, a través de predicadores, maestros que se han apartado de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto?
cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un profeta, cuando un falso enseñador enseña, está siendo inspirado por un espíritu. Y si no estamos inspirados por el Espíritu de Dios, usted dirá, pero ¿qué certeza tenemos de que estamos aprendiendo inspirados por el Espíritu de Dios? La respuesta a lo mejor es muy escueta, muy simplona. Este libro, pues, hermano. Mientras nosotros leamos y creamos lo que dice, no lo que creemos que dice, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero si decimos, esta palabra no es suficiente, yo recibí una revelación, hay que encender todas las alarmas porque ahí se mueven los espíritus inmundos. Por eso, con justa razón, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo número 4, amados, no creáis a todo espíritu. Fíjese cómo inicia esto, no creáis a todo espíritu. Hoy día, hermano, estamos en tiempo en que usted no necesita tomar un libro para leer el espíritu de un autor. Usted toma el celular, el smartphone, ¿cierto?, el aparato móvil, y se mete, voy a decir, al TikTok, ¿cierto?, y empieza a ver predicadores. Todo hablando de todas las cosas. Que Jesucristo no es Dios, bueno, varias cosas, que el mar rojo nunca se abrió, que los cuervos que alimentaron el día no eran cuervos, que el gallo que cantó después que Pedro negó al Señor no era un gallo. Y así estamos, hermano, socavando la veracidad, la literalidad de la Biblia. Esos son espíritus inmundos que ya se están moviendo. Como este o estos que empezaron a decir que el Señor venía con fechas ya definidas. Bueno, aquí dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos probar un espíritu si es de Dios o un espíritu inmundo? Mire lo que dice el versículo, vamos a avanzar un poquito. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Probar los espíritus significa probarlos a la luz ¿de qué? De la Biblia. No tenemos ningún otro punto de referencia sino exclusivamente la palabra del Señor. Por lo tanto, volviendo a Apocalipsis, hermano, en esta sexta copa se manifiesta todos estos elementos que estamos estudiando. Espíritus inmundos, impuros, sucios, contaminados, que se mueven por toda la faz de la tierra, porque Dios así, y esto es muy importante subrayarlo, Dios así lo va a permitir. Ya el día de hoy vemos estos espíritus, ya como lo decía el propio Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que dice, apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la verdadera fe, escuchando, ahí está nuevamente, escuchando aquí, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso ya lo estamos viendo ya hace décadas, y esto se va a ir acentuando, cuanto más cuando la iglesia sea arrebatada. Muy bien, volvamos a Apocalipsis, hermano, por favor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hasta ahí la lectura. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura esta expresión tan ilustrativa? Yo vengo como ladrón. La vemos en Mateo 24, segunda de Pedro, la vemos en Tesalonicenses, no la vamos a buscar en esta oportunidad, pero tiene que ver con lo mismo. Por ejemplo, yo no sé, a propósito de ladrón, hoy día estuvimos hablando un poco de los asaltos y cosas así. ¿A quién de ustedes el ladrón le avisa cuando viene? Es que es absurdo pensar que el ladrón suena al teléfono, ¿no es cierto? Y le dice, mira, voy tipo 3 a 4, si me atraso me espera, voy a robar. No, la enseñanza no está en interpretar de que el Señor es un ladrón. Él no viene
a raptar lo que no le pertenece. Por eso yo en lo particular, permítame, no soy amigo de la palabra rapto. Rapto es delictual. Si usted va a la Real Academia, por lo menos en el español, rapto es sacar algo que no le pertenece. Tiene una idea de delito. Pero arrebatamiento es la fuerza con el llamamiento de la voz de mando del Salvador, porque va a sacar lo que sí le pertenece. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos su esposa. Por lo tanto, Él no es un ladrón. Lo que está señalando en la Escritura es esta palabra que recorre toda la Biblia, y una vez hacíamos un seguimiento de todos los pasajes, o gran parte de los pasajes, es el asunto de la inminencia. La inminencia significa proximidad. Desde el Antiguo Testamento vemos una seguidilla de pasajes en donde los profetas decían, he aquí vengo pronto, o el día temible, terrible de Jehová está a las puertas, está cercano. Inminencia significa cercano. Inminencia significa próximo. Es decir, usted no tiene que sacar cuenta ni esperar tanto cuantos años. Esto puede ser en cualquier momento. Acuérdense ustedes, hermanos, que el ladrón, en el sentido estricto de lo que significa, no avisa cuando viene. Pero sí hay algo sintomático. El ladrón sabe cuándo el sueño es más profundo. ¿Sabía usted? Una de las cosas que me llama enormemente la atención es que cuando Cristo habla de la venida, de su segunda venida, y cuánto más del arrebatamiento de la iglesia, que no tiene ninguna señal previa para que esto ocurra, dice que el Señor no menciona la primera vigilia. Para los judíos habían varias vigilias, pero Él no menciona la primera vigilia, que era la más, por decir así, fácil de sobrellevar, que culminaba aproximadamente a las 10 de la noche. El problema empezaba en la segunda y en la tercera vigilia hasta rayar el alba. El ladrón sabe que esa hora de las 3, 4 de la mañana es donde nosotros puede pasar un tren, no sé si le pasa a usted, bro, un tren por encima y usted no despierta. Es decir, es donde se desarrolla el sueño más profundo. Hermano, hoy día estamos en un tiempo profundo de sopor. Nunca olvidemos eso. Para Israel, en ese tiempo, la imagen más nítida serán las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Las 10 vírgenes que no representan a la iglesia, sino que representan a los amigos de la iglesia o de la esposa o del esposo, de las bodas. Dice que vieron que tardaba su Señor en venir, se cansaron de esperar y empezaron a cabecear. No sé, imagínense ustedes cuando usted, no sé, está viendo una película o va en el metro y usted empieza a cabecear y de repente pega un salto así y parece que ha dormido un par de minutos, no se dio ni cuenta. Empezó a cabecear, pero las vírgenes se quedaron todas. Y eso es muy sintomático. No solamente las vírgenes sensatas o insensatas, sino que todas, las 10 se quedaron dormidas. Por lo tanto, tiene mucha consonancia esto. He aquí vengo como ladrón, cuando todos estén durmiendo. ¿Se acuerda que Pablo los advierte así? Dirán entonces paz y seguridad. Y entonces, en ese momento, cuando la gente esté totalmente sumida en el sopor, en la tranquilidad, en la felicidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Verso 15, hermanos, vamos terminando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Esto es una expresión de redención. Los que estén ya en el Redentor, no puede ser interpretado de otra forma, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados los creyentes, en otras palabras. Nosotros estamos en este grupo ya. No vamos a pasar este capítulo, por decir así. Nosotros ya estamos con vestiduras de salvación. El Señor en nuestra conversión nos vistió y no estamos desnudos. Nuestra vergüenza fue cubierta. El mismo llamado es para el tiempo de la gran tribulación. Todos los salvos, los que estén en Cristo, van a estar cubiertos y ellos van a ser bienaventurados porque ellos van a velar y van a anhelar que su Señor vuelva pronto en su segunda venida. Ahora, versículo 16, y los reunió en el lugar que se llama Armagedón. Y creo que aquí también tenemos que comentar algo. Este es el famoso Valle de Meguido, donde se va a efectuar una batalla pero tremenda, hermanos. Por ejemplo, en Apocalipsis 19,
Leamos lo que dice aquí en Apocalipsis 19, por favor. La batalla del Dios Todopoderoso, versículo 17 en adelante. Apocalipsis 19, 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. El Señor dijo, Mateo 24 lo dice: donde se junten las águilas, allí estará ¿qué? El cuerpo muerto. Es decir, todas las aves carroñeras van a estar volando viendo los cuerpos que el propio Señor las llama una gran cena. Sigamos leyendo, versículo 18: para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19: y vi a la bestia, note, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 19. ¿Qué es lo que está diciendo? Las naciones no van a estar unidas como hermanas esperándose al Señor. Estarán listas, prestas para atacar al Señor. Pero ¿qué frente le podemos hacer, o las naciones le pueden hacer al Señor si Él es el Todopoderoso, hermano? Bueno, ese lugar precisamente será el valle de Armagedón, el valle de Meguido, el valle de Josafat, que también se conoce. Muy bien, sigamos, Apocalipsis 16, me pasé un poquito. Dice en el versículo 17, el séptimo ángel derramó, no sé por qué estoy pegado con la trompeta, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y la escena culmine, versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Siguieron blasfemando. Quiero terminar, hermanos, solamente centrándome en el versículo 17. Porque el espectáculo de los truenos y relámpagos es lo mismo cuando el Señor le entrega la ley en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel estaba realmente espantado por lo que estaba ocurriendo ahí, porque es el escenario del Todopoderoso. Ahí es cuando el hombre se siente frágil, el hombre se siente dependiente. Así va a culminar este juicio de una manera realmente estruendosa, por decir así. Pero quiero quedarme con esa expresión que no puede ser tampoco obviada, y terminamos con esto. La parte final del versículo 17 diciendo: hecho está. Se derrama la copa y se oye la voz desde el cielo: hecho está. Hermano, son muchas las partes donde la Biblia habla de que todo lo que está determinado se cumplirá. ¿Ya? Aquí no hay nada suelto, no hay nada al azar. Aquí no hay nada como resultado de la coincidencia. Se cumple a cabalidad el plan de Dios. Todo lo que Él ha determinado, ciertamente lo hará. Que el Señor bendiga su palabra.